Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Eh, Mi nombre es Jessica Brigandi, soy la directora del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez y agradecemos a todos su participación. Hoy los convocamos con Eloísa, pensamos esta charla con Eloísa Raya de Vera, que es la vicepresidenta de nuestro colegio y experta en este tema. Ella me comentó, charlamos hace un tiempo, que ella había escrito su tesis de maestría, ¿no es cierto, Elo? Que había Sí, escrito su tesis de maestría sobre el tema de inversiones extranjeras. Y bueno, y ahora estamos con el proyecto de ley bases que mañana justamente se discute en el Senado y particularmente hoy vamos a charlar, conversar, escuchar un poco de qué trata, ¿no? La parte del proyecto RIGI, del régimen de las grandes inversiones, eh, que a grandes rasgos, y como todos sabemos, por eso también lo pusimos en el Instituto Constitucional la charla, ¿no? Porque este régimen busca consolidar un patrón de nuestro país como mero exportador de commodities, de recursos naturales, quedando el país como muy afectada nuestra soberanía nacional. Tenemos varios artículos de nuestra Constitución que en principio se verían afectados, ¿no es cierto?, por este proyecto de ley. Por ejemplo, el 41 en el tema del derecho al ambiente saludable, porque ustedes saben que este proyecto, Eloísa lo va a explicar muy bien, pero ofreciendo beneficios a las empresas, les permite quedarse y les consolidaría quedarse por 30 años explotando nuestros recursos naturales sin que el país pueda capturar rentabilidades ni poder hacer una política de desarrollo productivo sustentable. También veríamos afectado la facultad del Poder Legislativo, porque no permite que ninguna ley posterior modifique este régimen a 30 años, es decir, tendríamos gobiernos que vayan cambiando y no podríamos modificar esta ley, no se podría modificar esta ley. Con lo cual, en realidad, en vez de generar una seguridad jurídica, generaría una inseguridad jurídica, porque piensen que otros gobiernos queriendo modificar esta ley, ¿dónde van a terminar estas discusiones? En la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque ¿cómo le vamos a impedir al Poder Legislativo poder en otra composición, ¿no es cierto?, legislar y modificar una ley que salió en determinado gobierno, con las mayorías necesarias y con los consensos democráticos necesarios, pero establecerlo a 30 años sin poder modificarse, muchos constitucionalistas dicen que es una reforma constitucional encubierta, porque si una ley posterior no puede modificar una ley anterior del gobierno democrático, quiere decir que estamos como a nivel constitucional, tendría una ley que no se puede modificar por el Poder Legislativo Nacional. El artículo 124, que nos habla de las provincias y su dominio originario de los recursos que existan en sus territorios, también se vería sumamente afectado de aprobarse este proyecto, porque bueno, las explotaciones se van a dar en las provincias o en los distintos territorios sin poder controlar o disponer o captar rentabilidades y desarrollar las producciones de las economías regionales del interior. Así que bueno, un poco por eso lo pensamos desde este instituto, con Eloísa, para poder formar, porque también lo hablábamos con Eloísa, ¿no? Cómo cuesta explicar, digamos, en palabras un poco más simples, qué significa esta parte del proyecto, porque otras partes del proyecto son un poquito más explicables, digamos, el tema de la seguridad social o el tema de los derechos laborales, algún otro tipo de partes de esta ley grande, ley ómnibus, digamos, que tiene un montón de partes de proyectos, digamos, son más sencillas de explicar que por ahí este proyecto RIGI. Así que bueno, les dejo y las dejo con Eloísa Raya de Vera para que nos explique un poco, nos traiga luz, más luz sobre este tema. bueno, gracias, Jessy. Un amor. Desde ya, primero agradecerte porque creíste en esta posibilidad de hablar sobre el RIGI, ¿no? A veces uno como eh, estar a cargo de la gestión colegial piensa un poco las charlas, bueno, esto tendrá réplica en la matrícula y creo que sí, tiene una gran réplica en la matrícula, por ahí no en el ejercicio diario, pero sí en aspectos constitucionales y en aspectos del derecho del comercio internacional.
En segundo lugar, agradecer a todos los presentes, que estoy viendo caras de colegas, amigos y No veo las amigas. caras, por Yo eso. algunas veo acá, algunas veo. Y es más, estoy viendo a un colega muy queridísimo, el doctor Rodrigo Ceballos, que también es especialista en el derecho internacional. Así que, bueno, están todos invitados. Más que nada, esta es una jornada de reflexión. Yo les voy a traer mis reflexiones para que juntos y juntas tratemos de llegar a algún tipo de conclusión, que ya adelanto, voy a preopinar, es nefasta sobre el proyecto RIGI. Bueno, ustedes ya ven la filmina, ¿no? ¿Están viendo el título? Bueno, no sé si ven toda la pantalla o una parte, pero si Perdón, no, doctora. sí. Hola, Juan Ignacio. Hola, Juan ¿Qué Ignacio. tal? No, buenas tardes, un saludo a todos los presentes y bueno, desde ya ante la importancia y la coyuntura que impone la agenda que estamos viviendo, desde el Instituto de Derecho Político adherimos a la actividad y bueno, les traigo el saludo del director y bueno, en mi carácter de vicedirector que estar presente y con el cuerpo acompañando la actividad. Muchas gracias, simplemente para eso. Bueno, Juan Ignacio, la Gracias, idea Juan es esta Ignacio. charla, es que esta charla se grabe luego para pasarla a los distintos legisladores y parlamentarios que van a discutir este proyecto en el día de mañana. Bueno, voy a pasar a la segunda filmina. Primero, brevemente, esperen que voy a ver, ahora sí. Ahí está. Bueno, primero, Ahí, brevemente, ahí achica un poquito, Elo, nos- achicar un poquito porque si no se nos sale de la pantalla. Por opa, lo ¿y menos a mí. cómo hago Victoria? No, es que yo lo veo perfectamente. No sé si los demás Ah, capaz que soy yo solo. Sí, yo lo veo bien. Hay que se ve mover las completo. caritas, digamos, para abajo, para arriba, eso lo ubicás vos y se ve bien. Va, yo lo veo bien. Correcto, Juan. Claro, yo lo Sí, veo lo completo. podés mover con el mouse y Claro. Exacto, cada uno. Ahí está, ahí lo corregí. Gracias, Ahí está. disculpen. Bueno, bárbaro. Primero, partir del comienzo, que es la noción de la inversión extranjera directa, que es lo que analiza el RIGI. Bueno, la inversión extranjera directa comprende derechos de propiedad tangibles e intangibles, sociedades, acciones, participaciones, títulos de crédito, derechos, derechos de propiedad intelectual, licencias y en suma todo derecho en manos de nacionales de otros estados o de una sociedad constituida según la ley extranjera. Entonces, fíjense la amplitud de la noción de inversión extranjera que extraje de los tratados bilaterales de inversión que están vigentes en la República Argentina hace ya desde la década del 90, muchísimo tiempo. Me gustaría también reparar en los tipos de inversión, porque sobre esto vamos a volver un poco más tarde. Y voy a tomar a un autor especialista que es el doctor Daniel Chudnovsky. Él habla de 4 tipos de inversión. La primera de ellas es la resource seeking. ¿Qué significa? Es la inversión que se apropia de los recursos naturales del Estado receptor y los exporta. Este tipo de inversión no genera ningún tipo de derrame social al Estado receptor de la inversión. El segundo tipo de inversión es el market seeking. En este caso, lo que hace el inversor extranjero es depredar el mercado local porque conoce las inclinaciones y deseos de la población del Estado receptor. También aquí no hay un derrame social porque no se le enseña a la población cómo se manufactura el producto, cuál es el know-how. Y por último, la efficiency seeking y strategic seeking, estas son las 2 mejores modalidades de inversión. ¿Por qué? ¿Qué implican? Implican, en primer lugar, adquirir capacidades de innovación del Estado receptor y mejorarlas con el know-how que trae el inversor extranjero. Y también adquirir estructuras organizacionales, incluso hasta los canales de distribución. Estas 2 últimas formas de inversión se plasman en las famosas fusiones o adquisiciones de empresas.
se consideran también inversiones a largo plazo, porque si el inversor extranjero va a adquirir una empresa local, no va a ser una inversión de 2 o 3 años, sino es una inversión a largo plazo. Por supuesto que los estados deben preferir estas dos últimas modalidades de inversión y no las dos primeras. Lamentablemente la Argentina, desde la década del 90, viene recibiendo inversión depredadora, ya sea en el primer estadio o en el segundo, o porque se depredan los recursos naturales o porque se depreda el mercado local. Y no es porque no exista legislación beneficiosa. La legislación en Argentina es sumamente beneficiosa para el inversor extranjero. Esto nos pone la primera pregunta. ¿Qué mira el inversor extranjero cuando va a un país y decide traer capitales? ¿Mira todo este marco jurídico o está mirando el tamaño del mercado, la conducta política? Es decir, ¿qué variables? Vamos a pasar ahora a la segunda filmina y hablar un poquito de los datos, que también son importantes para entender en dónde estamos. Bueno, la inversión extranjera directa en el mundo se encuentra en retroceso hace ya más de 10 años. Si nosotros hacemos un comparativo de la inversión del 2023 con respecto al 2022, hubo un retroceso del 12%. Si comparamos la del 2021 con respecto al 2022, un retroceso del 16%. Todavía no hay números a nivel mundial del 2024, pero los especialistas consideran que también continúa esa tendencia a la baja, es decir, en retroceso. ¿Por qué? Bueno, porque el contexto es sumamente complicado, por los conflictos bélicos que se están dando, por las crisis económicas, las crisis climáticas, las crisis de deuda, la inflación. Fíjense la cantidad de variables que mencioné y que hacen que el inversor se maneje con mucho cuidado antes de decidir radicar capitales en el exterior. Los países que más invierten, acá tenemos la escala, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, es decir, estos son los famosos países exportadores de capital. Y los países que más reciben, uno podría pensar, ¿en los envíos en desarrollo? No, son ellos mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los países que más reciben en los últimos análisis realizados son también Estados Unidos, está China, está la India, está Brasil. Brasil es el país en América Latina que mayor cantidad de inversión está recibiendo. Sigue siendo tangencial y en menor medida, pero bueno, está dentro de los primeros países. Ahora, si nosotros ya nos concentramos un poquito más en la región, podemos ver aquí, fíjense este gráfico del 2018 al 2022, la inversión en la región está en franca caída. Este gráfico también muestra un comparativo entre el 2015 y el 2018-19. También el verde oscuro marcaría los años más cercanos a la fecha y el verde claro los más lejanos. Entonces, por ejemplo, Brasil, 74.000 a 78.000 millones. La Argentina, de 11.000 a 4.200. Es decir, el retroceso de la inversión es enorme. Y reitero, no porque no tengamos un régimen jurídico beneficioso para el inversor. Entonces, evidentemente, el inversor está mirando otra cosa, otras variables. Bueno, y ahora sí nos vamos a concentrar en la Argentina y la situación de la República Argentina. Estos datos los saqué del INDEC y también del Banco Central, que ha publicado los números de la inversión. Segundo semestre de 2023, ingresos netos por inversión extranjera directa, 4.803 millones. Fíjense que es un número mínimo comparado a los valores mundiales. De esos 4.803 millones, un 70% está destinado a transacciones de deuda, es decir, más de la mitad, la mayoría,
y el resto, un 20% a reinversión de utilidades, un 9% a aportes societarios y un 1% a fusiones y adquisiciones. ¿Qué significa? Que la mejor inversión, tal cual yo lo marqué hace un ratito, es un 1% del total de inversiones que recibe la Argentina. ¿Esto qué explica? Que la inversión que nosotros recibimos es de las peores. ¿Cuál es el origen de la inversión extranjera directa? Viene de Países Bajos, de los Estados Unidos, Suiza, España y Brasil. Yo siempre pienso, por ejemplo, en España, ¿no? Y el gran conflicto internacional que generó nuestro actual presidente con España. Es uno de los países que más invierte en la República Argentina. ¿En qué sectores? Por lo menos hasta el segundo semestre del año 2023. En industria manufacturera, comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos, explotación minera. No tenemos todavía datos verificados del 2024, pero yo me imagino que esta tendencia al retroceso debe ser aún mayor en el año 2024 y en los sectores que acabo de mencionar ni que les cuento. Manufactura, que es industria, y comercio al por mayor y menor, se desplomó terriblemente. Paso a la siguiente filmina. Bueno, esta es la situación fáctica. Para entender el RIGI y qué es lo que pretenden aquellos que promueven este proyecto, es necesario hacer una breve mención de lo que sucedió en la década del 90. Porque siempre se lo digo a mis alumnos, nada es casual, todo es causal. Y ahora se van a dar cuenta por qué. En la década de 1990, la República Argentina ratificó alrededor de 56 tratados bilaterales de inversión. Esos tratados bilaterales de inversión, resumiendo, le establecían un mejor trato al inversor extranjero. Lo blindaban al inversor extranjero porque no se olviden que el tratado tiene mayor jerarquía que la ley. Entonces, si yo le doy mejores condiciones al inversor a través de un tratado, bueno, puedo sacar cualquier ley, derogarla, cambiarla, que el tratado le garantiza ese mejor trato. Entonces se hizo un blindaje. Ese blindaje al inversor extranjero subsiste hasta el día de hoy, porque si bien los tratados bilaterales de inversión tenían un plazo de vigencia entre 15 a 20 años, todos fueron prorrogados, salvo 2, es decir, que a la fecha estarían en vigor 54 tratados bilaterales de inversión. ¿Por qué la Argentina ratificó tantos tratados bilaterales de inversión? Si hacemos un comparativo con Brasil, Brasil no ratificó ninguno. Sin embargo, Brasil, y lo demostró la historia, recibió una mejor y mayor inversión que la Argentina. ¿Qué se pensaba en la década del 90? Cuanto mayor cantidad de tratados ratifiquemos y mayor cantidad de normas que beneficie al inversor, más inversión extranjera iba a venir. Y lo cierto es que eso no pasó. Y quiero hacer el paralelo con el proyecto RIGI, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, bueno, esto lo requieren los inversores extranjeros porque si no garantizamos a la inversión no van a venir. Señores, ya tenemos garantizada la inversión con los tratados bilaterales de inversión. Y vamos a ver, básicamente, qué dicen esos tratados que están vigentes. En primer lugar, establecen el trato justo y equitativo al inversor extranjero. Pero la interpretación que se ha hecho de estos tratados es garantizarle al inversor extranjero un máximo estándar. ¿Qué significa? Indemnizar al inversor su derecho a la expectativa, no lo que dice el contrato solamente, porque claramente el inversor extranjero va a firmar contratos de concesión o contratos de otro tipo. No, su derecho a la expectativa, lo que él pensaría ganar. Y esto es terrible para el Estado receptor. De hecho, en varios casos que la Argentina ha enfrentado en el CIADI es el Centro Internacional de Arreglo para las Diferencias sobre Inversiones, la Argentina fue condenada por no haber actuado en forma coherente
libre de ambigüedades y absolutamente transparente. Es decir, fíjense la carga que se le impone al Estado con respecto al inversor. Es decir, la Argentina siempre estaría en deuda con el inversor extranjero. Hay otra cláusula que es el trato nacional. ¿Qué implica el trato nacional? Tratar al inversor extranjero de un modo no menos favorable que al inversor nacional. Es decir, el piso es el trato al inversor nacional y mejorar ese trato. Eso ha generado que en la década del 90 muchos inversores nacionales se radicaran en el extranjero para ser considerados en Argentina inversores extranjeros. Y no nos olvidemos, las grandes empresas argentinas como Arcor, Techin, etcétera, que decidieron cambiar la casa matriz en estados extranjeros para quedar amparados bajo estos tratados bilaterales de inversión. Esto hay que decirlo. Otras cláusulas. La cláusula, y yo quiero que reparemos en esta, porque esta es la que más temor me da con el RIGI, en la combinación que podría lograrse. Cláusula de nación más favorecida. ¿Qué implica esta cláusula de nación más favorecida? Un tratamiento no menos favorable que el otorgado por cada parte a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de un tercer país. Esto parece chino, lo voy a explicar con un ejemplo. En la década del 90 se suscribieron dos modelos de tratados de inversión, el modelo norteamericano y el modelo europeo. El modelo norteamericano mucho más beneficioso para el inversor extranjero, el modelo europeo un poco más conservador. El modelo norteamericano, ¿qué beneficio tenía? Si se suscitaba una controversia entre los inversores, se permitía ir directamente al CIADI. El modelo europeo exigía el agotamiento de los recursos internos. Es decir, si había un conflicto, el agotamiento de los recursos internos, litigar aquí, en Argentina, por dificultades de esa inversión, y luego la posibilidad de ir al CIADI. La aplicación de la cláusula de nación más favorecida hizo que los inversores europeos reclamaran el mejor trato concedido por la Argentina a los inversores norteamericanos. Entonces los inversores europeos también se fueron directamente al CIADI. Y lo que finalmente se logró es que el mejor trato plasmado en el tratado con Estados Unidos, que firmó Argentina con Estados Unidos, se aplicara a todos los inversores sin distinción, hayan o no hayan pactado esa posibilidad de recurrir directamente. Es decir, que la cláusula de nación más favorecida lo que genera es un efecto difusivo de protecciones adicionales a todos los inversores. Pensemos en el RIGI. Ahora después vamos a ir. Rosati, el actual ministro de la Corte, que estudió el tema de las inversiones, él tenía una postura de que la cláusula de nación más favorecida no se podía invocar a cuestiones procesales como la que acabo de mencionar, que es ante qué litigo, si ante el CIADI o agoto los recursos internos. Pero lamento informar que no fue el criterio mayoritario tomado por los árbitros ante el CIADI. Caso Suez, caso Siemens, caso Gas Natural, todos contra la República Argentina, donde admitieron recurrir en forma directa ante el CIADI. Entonces, yo creo en esta interpretación, no es que crea, me parece detestable, digo, pero creo que vamos a terminar ahí, en una interpretación extensiva por los árbitros del CIADI. Me gustaría mencionar una cláusula más que es gravísima, que tienen los tratados bilaterales de inversión y que se conoce como protección y seguridad plenas. ¿Qué significa esto? Cualquier medida que tome el Estado y que el inversor considere que lo perjudica, está en situación de demandar al Estado a través de la noción de expropiación indirecta. Entonces, cualquier medida gubernamental. En el 2001, ¿cuál fue? La especificación, la famosa especificación y la decisión del Estado de no renegociar tarifas. El Estado decidió no renegociar porque dijeron, bueno, la gente se va a quedar bajo la línea de la pobreza, la indigencia, cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Y entonces el inversor dijo, no, yo tenía previsto la expectativa, el derecho de expectativa a renegociar tarifas y entonces tu medida me perjudica y entonces te demando ante el CIADI y te exijo indemnización.
¿Eso qué generó para la República Argentina? Más de 40 procesos ante el CIADE. Es decir, una litigiosidad excesiva. ¿Qué hubiera esperado cualquier especialista en cuestiones jurídicas? A mayor cantidad de tratados, menor litigiosidad. Mayor es el blindaje jurídico, menor litigiosidad. Bueno, la historia demostró totalmente lo contrario. Entonces, ojo con lo que hagamos hoy en día con el RIGI. Tener un régimen para grandes inversiones no significa que no evitemos la litigiosidad ni se logre la prosperidad, como dice el famoso proyecto. Les Perdón, cuento Elo, que el caso... Sí, te sumo, sí. justamente en esto hay un sostén que hacen de esta ley, de este proyecto, diciendo que como por 30 años no se les van a tocar o van a ser intangibles las condiciones de los inversores extranjeros, eso va a traer mayor seguridad jurídica. Y justamente con lo que estás explicando vos de estos tratados bilaterales de los 90, justamente lo que lleva es a que nadie se banca 30 años esto, entonces empiezan a litigar en la corte, en los tribunales internacionales por afectación bueno, a garantías constitucionales desde ya. Sin dudas, Jessica, porque el inversor mira otra cosa y además el tipo de inversión que nosotros deberíamos pretender que venga. Bueno, el caso argentino fue estudiado en todas las universidades del mundo. Yo lo vi por ahí a Rodrigo Ceballos, ambos somos discípulos de la doctora Bioca, una maestra del derecho internacional. Fue ella la que me dijo, presta atención a este tema y por eso me enfoqué en la tesis de maestría. Pero bueno, el caso argentino fue estudiado en muchas universidades del mundo. Y como resultado del caso argentino, la UNTAC, que es la institución de las Naciones Unidas que se dedica a tratar de buscar algún camino a los países en vías de desarrollo, propuso la modificación de los TBI, de estos famosos tratados bilaterales de inversión, porque evidentemente eran nocivos para las economías de los países en vías de desarrollo. Nosotros los tenemos vigentes aún. Y este es un llamado de atención también, porque mi postura es que la Argentina denuncie estos tratados bilaterales de inversión o manifieste ante los demás estados su no continuidad, porque son nocivos, le ata las manos al Estado en todo sentido. Bueno, vamos a ver el RIGI y cuál es el gran temor que tengo. En primer lugar, el RIGI es declarado de interés nacional. Y yo no sé si hacer acá un paralelo como un régimen de orden público. Esto es muy grave si así fuera, al declararse de interés nacional. ¿Cuáles son las condiciones para obtener el régimen de promoción? En primer lugar, que se trate de una gran inversión, 200 millones de dólares. Entre nosotros, los grandes inversores, 200 millones de dólares es un cambio. Gran inversión, nada. En el sector de agroindustria, infraestructura, en la parte forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. Pero ojo, el Poder Ejecutivo tiene la posibilidad de ampliar a otra área de la economía. Bueno, mi primer gran duda, si hago el cruce con el tratado bilateral de los tratados bilaterales de inversión, los inversores podrían, extranjeros, invocar la cláusula de nación más favorecida. Aquellos que no invierten 200 millones, sino menos, o aquellos que quieren invertir en otros sectores que no son estos. ¿Por qué? Siempre y cuando pertenezcan a algún país que haya firmado tratados bilaterales de inversión con la Argentina, que son 54, no es uno, son un montón. Entonces podría invocar la cláusula de nación más favorecida, el mejor trato, y entonces permitime invertir, aunque no cumpla las condiciones del RIGI. Señoras y señores, esto está hecho a propósito, por eso hay que prestar atención a este cruce con los tratados bilaterales. ¿Qué pasa una vez que se cumplen con estas condiciones o no se cumplan con la cláusula de nación más favorecida? Los inversores
tienen beneficios impositivos increíbles, como en Alicia en el País de las Maravillas. No pagan IVA, no pagan derechos de importación, no pagan ingresos brutos, ganancias solo un 25%, no pagan impuesto país, pueden repatriar utilidades libremente por 30 años, ¿sí? Pueden importar maquinaria libremente, dije que no pagan derechos de importación. Es decir, no hacen nada, absolutamente nada. Y lo que a mí me da mucho temor es esta posibilidad de ampliar el rango de inversor que podría acogerse a estos beneficios utilizando la cláusula de nación más favorecida. Otras cuestiones a analizar en el RIGI terribles. Perdón, Elo, a ver Sí, si te voy entendiendo. O sea sí, que, por digo, favor, más allá, lo que por favor. pase mañana, digo, como salga mañana pasado, si se modifica con las modificaciones que tenga, digo, lo que salga el nuevo régimen va a estar siempre montado sobre los tratados que ya están vigentes hoy, firmados en los 90. Claro, porque no te olvides, Juan Ignacio, que son tratados, tienen mayor jerarquía que la ley, Claro. pero además el propio artículo 59, quiero que presten atención a este 59, no es casual, fíjense. Los derechos e incentivos adquiridos bajo los términos y condiciones del presente régimen se consideran inversiones protegidas en el sentido previsto en los tratados bilaterales de inversión y su afectación podrá dar lugar a la responsabilidad internacional del Estado. Es decir, este artículo está puesto a propósito y me parece que nadie reparó. Y es lo que nos permite concluir en este cruce necesario entre los tratados bilaterales, la cláusula de nación y el RIGI. Por eso se los copié. Es gravísimo. El 59. ¿Qué pasa con la estabilidad normativa? Lo hablábamos con Jessica antes de arrancar. Supongamos que viene otro gobierno dentro de unos años. Y obviamente dice, esto es un desastre, vamos a derogar la ley. La derogamos. Bueno, esta ley RIGI dice, no, estas concesiones, beneficios impositivos, etcétera, tienen una duración de 30 años y están blindados contra cualquier modificación legislativa que en lo posterior se realizara y que cambiara el sistema. Bueno, constitucionalmente lo dijo Jessica, y voy a tomar sus palabras, es una atrocidad jurídica. El diputado y senador, en el caso del diputado, representa al pueblo, tiene una representación constitucional y su potestad es elaborar las normas, las leyes. Tiene el derecho de derogar una norma. ¿Cómo van a mantener vigente una ley por 30 años? Igual yo pienso que ni haría falta con los tratados bilaterales de inversión, pero bueno, supongamos, porque ya el blindaje está. Pero es una barbaridad, es inconstitucional por todos los lados que se la mire. Y hay otro tema que enlaza con los tratados bilaterales de inversión, que son las controversias. Establece, si hubiera alguna dificultad de interpretación o aplicación con respecto al RIGI, negociación y luego acceso directo a la Cámara de Comercio Internacional con sede en París o al CIADI, el famoso CIADI de la Convención de Washington de 1965. Entonces, sin dudas, sería nefasto para la República Argentina que este proyecto se apruebe. Es nefasto porque podría extenderse a cualquier inversor que ni siquiera invierta 200 millones y a cualquiera del sector de la economía, incluso el financiero, que está excluido del RIGI, podría aplicarse a cualquier otro sector. ¿Qué tipo de inversión va a generar el RIGI? Porque de esto no hablamos. Hay una cosita más quizás que para que la expliques. Entre todas los beneficios enormes que se le dan a los inversores, hay uno más que es, y que además nos afecta a nosotros, a nuestra generación de empleo, que un poco se venden desde ese lado, ¿no? Como que necesitamos las inversiones para generar empleo. No hay obligación de tomar personal local
para estas inversiones, ¿no es cierto? Totalmente, no hay ninguna obligación. Y Jessica, me diste el pie para mencionar qué tipo de inversión es la que genera el RIGI, porque también hay que focalizar en esto. Nosotros tenemos que lograr una inversión que sea estratégica, que genera derrame social, una inversión en la que el inversor extranjero venga y enseña cómo se manufactura un producto, que cree centros de investigación local para explicar y educar a la población local de cómo se realiza el proceso productivo. Esa es la inversión que necesitamos, la de fusiones y adquisiciones, una inversión a largo plazo. Yo me pregunto que si del articulado que tenemos en el RIGI, la conclusión va a ser ese tipo de inversión o la inversión depredadora, porque si yo lo estoy eximiendo impositivamente, repatria utilidades libremente, estás blindado en todo sentido, no necesitas contratar empleados locales, bueno, ¿qué tipo de inversión es la que estoy fomentando? Pensemos también en los sectores: energía, gas y petróleo, minería, forestal. Esta es el primer tipo de inversión, es la que depreda los recursos naturales y exporta. En los fundamentos del RIGI se dice que se quiere fomentar la exportación. Claro, porque el tipo de inversión a la que se está apuntando es a la primera, la depredación de los recursos naturales. Eso no nos deja nada. Es inversión cortoplacista. Nos queda pobreza, nos quedan agujeros en las montañas, aguas contaminadas. Es gravísimo. No entiendo todavía cómo hay legisladores que apoyan semejante iniciativa en la República Argentina. Porque además la historia ya nos enseñó, lo acabo de explicar, todo lo que nos pasó, juicios por más de 20.000 millones de dólares que pagamos. Otra vez vamos a tener 40 procesos en el CIADI. Bueno, no sé si tengo otra filmina. No, ahí ya había terminado, pero me siento bastante defraudada. Como profesora de Derecho Internacional lo digo. Me gustaría escuchar sus opiniones. Ahora sí aprendemos todos. Sí, y además sé lo que mañana particularmente se debate como acción de, ahí leo en el chat, el sentimiento de tristeza es mutuo, sí, así es, el sentimiento de tristeza, de miedo también, ¿no? De pensar qué va a pasar con esto. Pero además digo, como hablábamos de esto de la anulación del poder legislativo, ellos mismos se anulan a ellos mismos, porque se aprueban diputados, algo a 30 años. Digo, pierde facultad legislativo, como decíamos recién. Y además ahora va a senadores, y esto que decíamos de la potestad de las provincias sobre sus recursos originarios, su explotación, sus economías regionales productivas, su formación en el desarrollo de esas producciones locales, los senadores representan a las provincias, ¿no es cierto? Los diputados representan al pueblo, los senadores representan a las provincias. ¿Qué es lo que van a votar para sus provincias? Jessica, diste en el clavo, porque eso me olvidé decirlo. Artículo 62. Las provincias se abstendrán de desvirtuar los incentivos previstos en el RIGI. Y en caso de desvirtuarlo por legislación provincial, supongamos, se autorizará al gobierno nacional a retener fondos coparticipables. Es decir, díganme si esto no es una extorsión. Vos, provincia, sacás una norma que desvirtúe este régimen y entonces estoy autorizado como gobierno nacional a retener fondos coparticipables. Es inconstitucional también esto, porque está modificando un régimen constitucional que es el de la coparticipación, por Dios. Sí. Y además, como decía al principio, el 124, que las provincias tienen el dominio originario, el 124 de la Constitución, dice que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, los que tengan el territorio, o sea, va más allá de la Constitución. Por eso lo que decía que había al principio de la charla, que había varios constitucionalistas diciendo que esto es una reforma constitucional encubierta, sin las mayorías necesarias, porque no tiene las mayorías necesarias para una reforma constitucional.
Totalmente, Jessica. Y Bueno, eso, esperemos que... entiendo que ese es en respuesta a lo que fue, por ejemplo, en el caso de Esquel, la movida de no a la mina, o en el caso de Famatina, en La Rioja, digamos, es para inhabilitar procesos de ese tipo, digamos, de la autodeterminación de esos pueblos. Sí, en Exacto, Juan Jujuy también Ignacio. pasó. En Jujuy también pasó con la reforma constitucional y todas las marchas que hubo. Había un poco había bastante de esto también, ¿no? Claro. Bueno, yo lo que quiero transmitir, además de todo esto que dijimos, es que las restricciones que existen en el propio proyecto, porque así lo quieren vender, fíjense que solamente es para grandes inversiones de más de 200, de igual o más de 200, o solo para ciertos sectores. Les cuento que por la cláusula de nación más favorecida se puede extender a cualquier inversor, siempre y cuando sea un inversor de alguno de los países que firmó Tratado Bilateral de Inversión con Argentina, que son muchísimos, son 54. Entonces, es peor todavía. Todo lo que charlamos, más este aditamento nefasto. ¿Mm? Me imagino, porque dicen, bueno, perdón, ¿no? Los narcos, sí, cualquier inversión, no sé, cualquiera. Cualquiera. Bueno, espero que les haya gustado y se haya entendido lo que expliqué. Y bueno, lo replicaremos a los distintos parlamentarios, si algunos o algunas tienen vínculos con parlamentarios y pueden hacerles llegar la grabación. Yo después la voy a subir en la página del colegio y puedan escuchar esta charla. ¿Mm? También si alguno quiere hacer una pregunta, Exacto. pues estamos abiertos a las preguntas. Gracias, María Eugenia, por participar. Creo que fue muy clara la exposición de Loísa, espectacular, digo, en los puntos más controversiales de esta parte del proyecto RIGI, de este proyecto de ley, porque como decíamos con Eloísa también un poco, que además me preguntaban, ¿no? Si era para abogados, algunos compañeros y compañeros, yo les decía, no, es abierta, porque excede, ¿no? Los jurídicos, si bien, bueno, tiene muchos temas jurídicos, excede un poco, porque todo lo que Luis hablaba de las inversiones o qué miran los inversionistas y demás, excede también un poco lo que es jurídico netamente, y también cómo cuesta a veces trasladarlo, ¿no? Como explicar. Dice, bueno, ¿qué tanto afecta el régimen RIGI, no? Bueno, en esto afecta, y está muy bueno como esta clase magistral de Elo, digo, explicando específicamente los puntos más álgidos, ¿no? Yo, Jessica, y una cosita más, también diste en el clavo, me vas tirando tips. Claro, ¿qué afecta? Porque si no pareciera que es muy lejano. Afecta, por ejemplo, en el precio de las tarifas. ¿Por qué? Todos saben que las prestadoras de servicios públicos están en manos de empresas extranjeras, todas, Telefónica, Telecom, Gas Natural, Edenor, Edesur, son todas prestadoras extranjeras. Y a propósito, ¿no? Para estar incursos en los tratados bilaterales de inversión. Entonces, quiero renegociar tarifas. ¿El Estado puede decir que no? Sí, podría, pero ¿qué sucedería si dijera que no? No se harían juicio ante el CIADI. Claro, por los 30 años. Sí, no, ni siquiera por la propia vigencia del Tratado Bilateral de Inversión, por pues la claro, porque famosa ya tenés el cláusula, tratado previo. claro, cláusula de protección y seguridad plenas. Cualquier negativa al derecho de expectativa del inversor podría colocar al inversor en situación de demandarnos ante el CIADI. Entonces, este aumento indiscriminado de tarifas, que incluso soportó el gobierno anterior, porque hablemos del gobierno anterior, ¿sí? Ustedes sabrán mi opinión sobre este gobierno, pero del anterior, ¿sí? El anterior en algún punto permitió el aumento de tarifas. ¿Por qué? Y yo lo escuché a algún especialista decir, y bueno, porque nos amenazan con demandarnos en el CIADI. Claro, por supuesto. Entonces, claro que el régimen de inversiones tiene una implicancia directa en la vida de la sociedad, de la gente, en cuánto pagamos en las tarifas. Los tratados bilaterales de inversión y el RIGI le quita poder al Estado, lo saca del juego. Cualquier decisión estatal puede colocar al inversor en situación de expropiación indirecta y en la posibilidad de demandarnos por miles de millones de dólares. Entonces, tiene que entender la ciudadanía que esto es muy importante y no es lejano.
Sí, y que tampoco hay un beneficio, porque esto que decíamos antes, el trabajo local, vos decís, yo recibo una inversión con la excusa de necesitamos inversiones extranjeras para generar trabajo, para fomentar el consumo. No, porque la verdad que no hay ninguna política de compra nacional. Pueden importar maquinaria de afuera, traer mano de obra de afuera, sin pagar nada y sin rendirle explicaciones a nadie. Entonces, digo, tampoco hay un beneficio desde ese lado. Esto que dicen, hay que aguantar un poco, con lo cual no estoy de acuerdo, estoy repitiendo, pero hay que aguantar un poco para tener este beneficio. Bueno, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para la sociedad? No hay ninguno. ¿Más Ninguno. trabajo? No. ¿Más movilidad al consumo? No. ¿Cuál es el beneficio? Es depredadora la inversión. El RIGI fomenta inversión depredadora. Punto. Esa inversión la tenemos que rechazar. No hay otro camino. Así es. Bueno, si Por alguien ahí quedó con yo lo algún que, comentario, ahí está, Juan Inés. no, digo, pensando en positivo, digo que se pueda por ahí frenar mañana o cuando sea el RIGI. Lo que automáticamente se me cruza por la cabeza es la importancia de ir contra los tratados bilaterales firmados, o sea, porque en realidad esto es como no sé, un encorsetamiento más o un nivel más de degradación política, institucional, activista, desde todo punto de vista, parecía ser como es ahorcar aún más. No sé, se me vienen imágenes de los 70, de los 60, qué sé yo, no sé, de la República Bananera, con todo respeto a los compañeros de Centroamérica. O sea, pero se me viene como un nivel de explotación, esas imágenes se me vienen. Por eso digo, esto hay que frenarlo como sea y automáticamente el paso 2 es ir hacia los tratados estos que se firmaron. No tengo ni idea ni procesalmente ni políticamente cómo se hace, pero creo que estamos atrapados desde los... Sí, Juan Ignacio, quienes propusieron el RIGI sabían perfectamente de este cruce porque lo plasmaron en el artículo 59. Ojo. Entonces, ahí es donde hay que atacar. Por supuesto que este gobierno no va a salir a denunciar los tratados bilaterales de inversión y que se aclare porque también se los explico a mis alumnos. No es que yo estoy en contra de la inversión, pareciera no. No, la inversión es necesaria. Todo Estado necesita de la inversión, pero no la inversión depredadora. Quiero una buena inversión y con condiciones semejantes al inversor local, las mismas, para que no se genere discriminación con respecto al inversor local. Entonces, sin dudas hay que atacar los tratados bilaterales de inversión. Ojalá el próximo gobierno pueda hacerlo. Doc, acá Jiménez. Doc, Hola Gisela, hola. ¿cómo estás? ¿Alguna vez se hizo algo en materia de estos tratados? No, lamentablemente, no se hizo nada. Yo creo que por el temor que tienen los estados como el nuestro en vías de desarrollo, de que los países desarrollados o exportadores de capital lo van a tomar en forma negativa y entonces eso va a generar la cancelación de los flujos de inversión. Y por eso los mantuvo. Pero lo cierto es que ese mantenimiento por más de 30, 40 años no generó una mejor inversión en la Argentina. Por eso yo traje los gráficos, para mostrar cuál es la tendencia. La tendencia siempre es a la baja y la peor inversión. Entonces, por más que los tengamos, si eso no nos genera beneficios, y bueno, cortemos el hilo de una vez por todas. Pero, bueno, a veces no es tan sencillo para los países como el nuestro, Gisela. Hay muchos intereses creados. No es tan fácil. O sea, que nuestro país lo manejan inversores extranjeros prácticamente. Sin dudas, las corporaciones hace rato. Sí, claro. De los números que mostraste igual, el mapa, me quedé viendo que el único que no descendió e incluso creció un poco en inversiones es Brasil. Es el único de los Claro, que bueno, pusiste que tenía un crecimiento mínimo, pero el único que no descendió porque nuestro país un montonazo descendió y Brasil había crecido. la historia también demostró la diferencia entre la Argentina y Brasil. Brasil no ratificó ninguno. La Argentina 54. Brasil recibió mejor y mucha más inversión. Está bien que tiene un mercado mucho más grande que el nuestro, ¿no?
Pero el tipo de inversión que recibió Brasil fue una inversión de eficiencia, de las mejores. En cambio, nosotros con 54 recibimos menos inversión y la depredadora. Entonces, evidentemente, es otra variable u otras variables las que mira el inversor cuando viene. Quizás conducta política, puede ser, no sé. Puede ser. Es para Es un poco analizar. esto que decías, que el marco normativo, como nos quieren vender, no es tan importante. Cuando No. nos quieren vender como que las leyes laborales hacen que un inversor extranjero esté mirando si cuánta estabilidad tiene un empleado o cuánto le va a salir echado a un empleado. Realmente no es lo que están mirando cuando vienen a hacer algún tipo de inversión. Sí, para mí es la conducta política, cierta estabilidad en la conducta política. Y los argentinos, y acá viene el mea culpa, vamos de una punta a la otra, de una punta a la otra. Y bueno, eso el inversor lo ve negativamente. Exacto. ¿Alguien más quiere hacer comentario, pregunta? Hablen. Veo en el chat varios. Me parece, a ver si puedo abrir el chat. Muchas gracias. Desearía replicar la información. Sí, lo vamos a subir, ¿no? ¿No, Elo? Para que esté el video. Para eso lo hicimos en este formato también. Para poder Sí, replicar lo la vamos a información. subir. Sí, lo vamos a subir al video para todos. Va a estar Bien, en la bárbaro. página del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Bien. Beneficio para un sector, no para el pueblo argentino, soberanía, bien, gracias. Sí, es eso un poco, por eso el título lo buscamos, lo pensamos en este sentido, régimen rígido y soberanía nacional, porque es una gran afectación a la soberanía nacional entendida desde los recursos naturales, desde la soberanía jurídica, digamos, porque dejamos de tener como esta disposición, porque como decía Elo, nos vamos a los tribunales internacionales, nos vamos a otros lugares a tomar decisiones sobre nuestras inversiones y nuestros recursos. Bueno, soberanía impositiva, soberanía desde las facultades de nuestros poderes, como la elección del poder legislativo, que quedaría atado de manos por 30 años. Así que sí, es una gran pérdida de soberanía en varios sentidos implicaría. Por eso es cuando se dice, porque a veces pasa que dicen, bueno, ¿qué es esto de la venta de la patria? ¿Por qué dicen lo de la venta de la patria? Bueno, tiene que ver con todas estas variables de pérdida de soberanía. Tiene explicaciones puntuales de pérdida de soberanía en la ley en sus distintos articulados. Totalmente, Jessy. Es así. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para comentar. Si no, vamos cerrando. Si no, vamos cerrando. Agradecerle a todos y todas. A todos y todas por su presencia, por llevar esta información después, además de tenerla uno, ¿no? Porque para mí también fue muy nutritiva. Te agradezco, Eloísa, aprendí un montón. Más allá de lo que uno, bueno, se informa y lee un poco, esta explicación nos vino bárbaro, creo que a casi todos y todas. Así que nada, y agradecer a todos por su participación. Y bueno, también ser replicadores de esta información como profesionales y no profesionales también. Y bueno, después, depende de lo que pase esta semana, veremos después qué vamos a tener que salir a hacer también, ¿no? Porque después también somos nosotros los que tenemos que salir a los recursos jurídicos, a ver dónde planteamos las inconstitucionalidades, bueno, todos los que nos tocó hacer también, tanto a partir de enero, no sé, me ha tocado plantear amparos contra la regulación de las prepagas, del DNU, y así varias cosas que después se logró la marcha atrás. Pero bueno, nos toca luego de la aprobación, que ojalá no se dé, dar un montón de batallas jurídicas, ¿no? A nosotros después de ello. Totalmente, Jessica. Bueno, lo mejor para todos y todas. Nos estamos viendo. Gracias a todos y todas. Gracias.